persona del mundo mundial en este segmento, eso le pasa a los pendejos, a las pymes. No, señor, porque las pymes, la mayoría de ellas, sí tienen problemas, pero un problema, un virus en una computadora, en una pyme, se queda ahí aislado. Pero el mismo virus multiplicado por 20.000 terminales es un problemón, es un tsunami. Entonces, Y ahora que lo mencionas, bueno, estamos hablando de que el ransomware te encripta todo. Yo he visto problemas en donde les encriptan las bases de datos. O sea, la gente no ha dimensionado que es como una función criptográfica que básicamente va a ir por todo el disco duro haciendo hashes y demás. claro, Algo que también es importante quizá mencionar es, a mí me han hablado personas y de repente me dicen, ¿sabes qué? Tengo un ransomware, te pago lo que sea, pero quiero la clave, Héctor. O sea, ven y dame la clave. Y es de, oye, es que no es posible, las claves ni siquiera están aquí. O sea, como la infraestructura que tiene ahora el cibercrimen para operar como con tranquilidad ha rebasado por mucho la seguridad. ¿Tú qué recomendarías? Yo sé que es muy complicada la pregunta que estoy haciendo porque no existe una varita mágica para que no te llegue el ransomware, pero que es más allá de tener respaldos, que creo que es una medida preventiva, ¿crees que exista o va a haber nuevos softwares? Porque ahora ya está la tendencia de que ya no solo tienes que tener el antivirus, ahora es el anti-phishing, ahora es el anti-ransomware, el anti no sé qué, o sea, ocupamos un anti todo ahora. sí, me gusta la pregunta, Héctor. Yo no tengo la varita mágica para la solución, pero sí tengo la solución para la varita mágica. Y es muy simple. Es tener sentido común. Y te lo voy a explicar muy fácilmente. ¿Dónde la friegan todas estas compañías atacadas por ransomware? Cuando vas a ver al cliente y resulta que sus backups también están encriptados. Ah. Entonces, el cliente desesperado, a mí me ha tocado ir a empresas auditoras de renombre a nivel nacional e internacional con todas las bases de datos de sus clientes cifradas. A ver cómo las recuperas. Y resulta que su política de backup es un desastre. Entonces yo recomiendo el Sota Caballo Rey o el 1, 2, 3. ¿A qué me refiero con esto? Primero, tienes que tener un sistema de backup con una política de backups bien definida y que se cumpla. ¿A qué me refiero? Todos los días hacer backup. Tienes que tener 31 copias de todo, de todo. Luego, de esas 31 copias, salva cada 15 días un juego. Y luego tienes que tener una de cada 30 días salvada. Entonces, si tú detectas, por ejemplo, de que hoy se te hizo la explosión del ransomware, porque normalmente el ransomware, ransomware, para cuando te llegas, porque ha habido un proceso de investigación previa contra tu red y que no te has dado cuenta. Una vez que se te cuela el payload del ransomware en tus máquinas y lo detectas, que tienes bases de datos cifradas, lo único que tienes que hacer es irte para atrás en el tiempo a ver hasta dónde puedes recuperar, porque los sistemas de backup hacen backup de las bases de datos cifradas, con lo cual estás jodido. Entonces, si tú tienes una buena política de backups, no diferenciales ni incrementales, full backup. Yo sé que esto es caro, yo sé que esto es una solución salvaje, pero es la única forma de por lo menos restaurar todo antes de que el ransomware ejecute su payload. Porque si el ransomware ejecuta su payload, vas a tener que tirar a la pinche basura tus placas madres, tus discos duros y todo el hardening que tengas asociado. Porque eso la gente no se ha dado cuenta. Formateo el disco duro, lo vuelvo a levantar, le cargo las bases de datos y a los 15 días tienes otra vez el problema. ¿Por qué? Porque en los sectores ocultos de los discos duros, esto digamos, envenena el hardening que tengas. Es como, por ejemplo, cuando nosotros montábamos los arreglos de discos en RAID 5. La información se guarda en 3 lugares: en la tarjeta, en la BIOS y en los sectores protegidos del disco duro. Si falla uno, siempre lo puedes recuperar. Si falla la tarjeta controladora, la cambias y pones otra. Si falla un disco, lo cambias por otro. Si falla la BIOS, la cambias y pones otra. Eso hay que tenerlo muy claro. Hay que aplicar las medidas de asepsia del pasado. Backups full. Ahora bien, ahí te va. ¿Qué es lo que hace la gente? Por ejemplo, contrata los servicios de la nube para hacer backups. Muy bien, magnífico, precioso. Pero cuando te atacan a ti, tu nube también, tu espacio va a estar cifrado. Luego, ten dispositivos físicos en local, no en la nube. Si los quieres tener en la nube, bien.
bien. Pero en una parada catastrófica con bases de datos cifradas, por mucha nube que tengas, si no has seguido la recomendación de 31, 15 y 1 al mes, estás jodido, porque no recuperas nada. Vas a recuperar cosas cifradas. Y eso tan sencillo, la gente no lo hace, porque confía en toda la virtualización, confía en toda la nube, confía en todo, menos trabajar, hacen cualquier cosa. Y yo sé que es una jodienda agarrarte al azar una cinta o un disco externo, borrar un dato en el servidor que está online y luego intentarlo restaurar. Pues eso hay que hacerlo. Y yo sé que es penoso, yo sé que es laborioso, lleva su tiempo, pero si no lo haces, ¿cómo garantizas tu integridad de datos? Típico, te llega un vendedor de hardening y te dice, no, porque es que nosotros tenemos tolerancia a fallos, tenemos clúster de discos, clúster de servidores, clúster, sí. Pero como tienes todo eso online, como te falle una de las unidades principales, se te va a contagiar a todo, sí o sí. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Parada totalmente y empezar de cero. ¿A qué me refiero? Si todas tus bases de datos online están cifradas, ¿dónde tienes un backup offline donde puedas restaurar? Entonces, Y creo que es importante en ese punto, creo que sí es mucha la inversión que se necesita para poder tener un esquema de backup full como lo mencionas, pero también dejar de lado que algunas empresas que han sufrido ataques de ransomware literalmente se han ido a la quiebra, ¿no? O sea, entonces esa es la otra contraparte. Y peor aún, el 80% de la gente que paga los rescates jamás le va a recibir la clave de descifrado. ¿Por qué? Porque hacer una clave criptográfica para este tipo de historias es complicado, salvo que tengas un generador automático. Y así todo, ¿tú te crees que te secuestra la información, te va a soltar la clave para que tú luego la tengas en una base de datos y la puedas revender por ahí? Ni de broma. Y eso sí, hay bases de datos de claves cifradas, de ataques de ransomware como CryptoLockers y todas sus familias, pero no, eso no siempre funciona. Eso no siempre funciona. Y yo te diría, solamente en el 20% de la gente que paga rescate recibe la clave. Ah, pero ¿qué hacen? Rescatan la información, vuelven a levantar los servidores, pero tú tienes el kernel del virus dentro de tu instalación, con lo cual lo pueden activar en remoto cuando les salga de las narices. ¿O qué te crees? ¿Que cuando una banda de extorsionadores secuestra a una persona, no vuelven a secuestrar a esa persona o a su familia? Por supuesto. Cuando sufres un tipo de ataques, tanto físico como lógico, la historia se vuelve a repetir. ¿Y por qué? Porque no se toman las medidas adecuadas en el momento. Y no ha habido una prevención. Prevenir el ransomware es muy fácil. Prevenir el ransomware es muy fácil. Es una componente principalmente de educación del usuario y de metodologías de trabajo. Así de simple. Pero claro, la gente lo fácil es que todo esté automatizado. O cuando vas a un centro de cómputo lleno de lucecitas, ¿tú sabes lo que están haciendo las computadoras, en verdad? Ni idea. Si no tienes un sistema de consolas que te digan, pues no lo vas a ver. No lo vas a ver. Entonces, el punto de esto es crear cultura, que la gente se espabile y que vuelvan a los backups de toda la vida. Yo no digo que utilices un streamer, yo no digo que utilices una cinta DAT, pero oye, tienes discos de no sé cuántos teras externos, lo conectas, te haces el backup y lo desconectas de la red. Así de simple. Ahora, ¿tú crees que esto del ransomware, bueno, ahorita es la tendencia, es el boom, es lo que pega, es lo que está afectando la infraestructura mexicana, pero yo creo que quizá no hemos visto lo peor aún, o sea, ¿tú crees que esto al rato se va a acompañar de Zero Days? ¿El ransomware llegó para quedarse o los ciberdelincuentes ya estarán buscando maneras alternas? ¿Qué crees que se venga con este nuevo ecosistema de malware que pues se apodera de tu información e incluso te pide recompensa por ella? Decía Facundo Cabral, que en paz descanse, que lo peor de los pendejos no es que sean pendejos, sino que están tan pendejos que hasta eligen presidente. Y en el punto que estamos hablando de tecnología, la pendejitis, yo no sé, pero es un problema realmente que hay, que la gente no sigue los procedimientos, no siguen las metodologías,
Por ejemplo, cuando yo doy conferencias y solamente hay hombres, yo digo, mira, el problema de la seguridad informática a nivel global es como el tema de la sexualidad sin control. Tú te vas con una puta, usas condón. Llega un momento que vas con tantas putas que no usas condón y al final te infectas. ¿Por qué? Porque le pierdes miedo al entorno donde te mueves. Porque por valemadrismo, por pendejería, por lo que tú quieres. En la seguridad informática, por desgracia, hay mucho de esto. Hay mucho de personas que tienen en sus manos toda la securización de la organización y no toman medidas preventivas. Y ese es el problema. O sea, tenemos una situación muy complicada de valemadrismo, de estrés. Por ejemplo, yo el otro día estaba viendo ahí en LinkedIn una propuesta para CISO y me eché a reír. O sea, pedían que el tipo subiera a programar en no sé cuántos lenguajes, no sé cuánto, y luego el sueldo que le iban a pagar era 30.000 pesos. Digo, pero bueno, o sea, para eso cómprate, o sea, o sorfea tu servicio en una compañía que tengan varias personas. O sea, estamos ante un problema realmente complicado, realmente preocupante, donde se quiere dar un nivel clase mundial y realmente se da un nivel clase Zimbabue, con todos mis respetos para ese país. O sea, es tercermundista cómo la gente no se está tomando en serio estos temas. Uno de los errores es el sentirse grande y sentirse poderoso porque tengas un apellido ilustre. Eso no te garantiza nada. No te garantiza nada. Yo recuerdo hace unos años, me acuerdo del caso de Target en Estados Unidos, que le robaron no sé cuántos miles o millones de tarjetas de crédito. Incluso en el caso de RSA, cuando fueron a por los planos del avión Raptor, y recuerdo que estaba dio una conferencia un señor de RSA, entré yo detrás de él, el pobre hombre pues me debe odiar el resto de sus días, y yo dije así sarcásticamente, bueno, después de lo que ha pasado este fin de semana con RSA, en el cual todos sus claves digamos, algoritmo descifrado ha sido revelado públicamente, ¿quién va a comprar un producto de RSA? Y bueno, hubo unas carcajadas en el salón impresionantes. Y eso sirvió como ley, digamos, llamada de atención y de humildad a esta compañía. O sea, la gente tiene que entender que no por ser grande no te van a pasar estos problemas, porque los puede pasar a cualquiera. O sea, estamos viendo, por ejemplo, yo en mis predicciones de este año 2019, yo decía que la violación de datos bancarios iba a ser un problema grande, como está siendo. Se van a recrudecer los ataques de persistencia, como los APTs. Va a haber espionaje de países, como estamos viendo ahora mismo. La gente que tiene esos drones de JDI no sabe que la información que están grabando y las imágenes pasan a China directamente, con lo cual los chinos se ahorran bastantes satélites. El tema de la minería en criptomonedas, que es un dolor de cabeza totalmente, o sea, esto es una estafa a nivel global que la gente sigue pensando que el minado de criptomonedas da dinero, no, da dinero a la gente que las maneja esas monedas, pero el que la mina va a consumir muchos recursos. Luego el tema de la adaptación de la GDPR a nivel global, ¿no? Las normativas. Y, en fin, así podríamos ver, por ejemplo, ahora los ataques a la industria. O sea, las empresas tienen imagínate un ring con dos grandes personas. Un boxeador que es bonito, simpático, oloroso, que es el de IT, y uno bruto, tosco y feo, que es el de OT. O sea, las empresas, esa dicotomía y diferenciación entre IT y OT es gravísima, gravísima. ¿Por qué? Porque como te partan la madre en la operación, los de IT se quedan sin comer automáticamente. Entonces, hay que pensar en esquemas unificados entre ambas operaciones. ¿Por qué? Porque también los de OT necesitan hacer backups, necesitan respaldar los datos de los sistemas PLC y SCADAs. Y eso no se hace. O sea, yo me llevo sorpresas en compañías muy punteras aquí en México, donde es un desmadre el tema que tienen en OT, pero un desmadre. Y a mí me duele porque tenemos soluciones para eso. Tenemos integración dentro de las plataformas. Pero bueno, recomendaciones finales, pues yo diría que la gente estudie, que la gente sea humilde y que la gente entienda que un simple backup no te salva la compañía si no tienes una metodología de hacer backups.
Pues bien, ya lo escucharon en casa, creo que esa recomendación es muy buena y pues sobre todo es impactante lo que nos comentas. Creo que hay mucho de qué hablar, seguimos adelante.